Bueno, ¿cómo están mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente bella? Sé que significa lo mismo, pero muchas personas se sienten identificados con una palabra X. Así que no sé si te gustaría que te digan que estás bella, bello, hermosa, hermoso, o sencillamente lindo o linda. Y por eso que lo digo. Muchas bendiciones a todos mis seguidores, a toda la gente que está siguiendo ya mi trabajo que he comenzado a hacer, y aunque no estoy muy diestra en todo lo que estoy publicando en el sentido en cuanto a tecnología, pero sí empiezo a hacer mis pasitos, empiezo a dar mis pasitos. Y bueno, hoy quería dar un estudio sobre la palabra de Dios, sobre la salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y como les he dicho veces anteriores, yo soy maestra de niños, aunque ahora mismo no lo estoy oficiando, soy misionera, aunque ahora mismo no esté efectuando, esté trabajando como misionera, pero sí, predicar el Evangelio siempre es una bendición, y mientras que lo prediquemos, estamos haciendo nuestro trabajo, el trabajo que el Señor nos mandó. Entonces, hoy quisiera que ustedes fueran mis niños. Hoy quisiera que ustedes fueran mis niños y les voy a estar hablando del amor tan grande que tiene nuestro Padre Celestial por nosotros. Y aquí en la palabra de Dios, que tengo aquí, la palabra de Dios, en Juan 3:16 hay un versículo muy conocido, que es que se resume, ahí siempre se dice que se resume toda la Biblia porque es un propósito completo ahí lo que encierra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quería que supieras, no sé si lo sabes, pero quiero decirte que Dios te ama. Te ama a ti y me ama a mí. Ama a toda tu familia, ama a toda mi familia y ama a todo el mundo. Y en este versículo dice bien claro que de tal manera Dios amó al mundo entero Dios amó. Y Dios es santo, santo, santo. En Dios no hay pecado, en Dios no hay error, no hay nada mal hecho. Y su palabra, que es aquí que está la Biblia, en su palabra no hay error ninguno. Y Dios, que te ama tanto, Dios te creó. Dios te creó a ti, me creó a mí. Creó a tu familia, me creó a mi familia y creó todas las familias que están en el mundo entero. Dios las creó. Y hay una cosa que no puede entrar donde está Dios. ¿Y saben qué cosa es? Pues sí, eso mismo, el pecado. Pues muchas personas dicen, ay, ya va a hablar otra vez del pecado. Pero la palabra como tal resuena mucho ahí, el pecado, pecado. Pecado es errar en el blanco. Pero te lo voy a explicar de la manera que yo se lo digo a mis niños, a ver si lo entiendes mejor. El pecado, te lo voy a dar como concepto para que lo entiendas. El pecado no es más que todas aquellas cosas que nosotros hacemos, decimos, pensamos, escuchamos también, vemos y albergamos en nuestro corazón que a Dios no le agrada. Entonces viene siendo todas las malas acciones que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, nuestra vista, cuando estamos viendo cosas que a Dios no le agrada, lo que estamos escuchando que a Dios no le agrada, lo que hablamos que a Dios no le agrada y lo que albergamos en nuestro corazón que a Dios no le agrada. ¿Qué cosa? Cada uno de nosotros sabe qué cosa es, porque Dios nos dio el libre albedrío para poder decidir, nos dio el lado cognitivo y volutivo. Entonces, si nosotros decidimos, tenemos una mala acción, y si decidimos, no la tenemos. También en nuestros pensamientos, si nosotros queremos, decidimos no pensar en cosas malas, también podemos pensar en las cosas buenas, porque así lo dice la palabra de Dios, pensar en todo lo bueno. Entonces, por este pecado, por estas cosas malas que nosotros hacemos, nosotros merecíamos un castigo. Un castigo que es castigo de muerte. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos. Dice Romanos, déjame quitarme estos espejuelos, ponerme estos.
Romanos 3:23. Y yo me sé el versículo, pero yo quiero que ustedes sepan que yo lo estoy leyendo aquí en la palabra de Dios, porque ella es la que tiene el poder, la fuerza, el valor. No son mis palabras. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué cosa es destituidos? Lejos. Por cuanto todos hemos hecho cosas malas, estamos lejos de Dios. Eso es lo que significa ese versículo. Y como todos hemos pecado, merecemos un castigo. Dice la palabra de Dios aquí también en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice la palabra de Dios y yo le creo. Créele que si lo está diciendo es verdad. La paga del pecado, la paga de esas malas acciones es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna. Entonces todos nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Ahora tenemos, como yo le digo a mis niños, le he dicho a mis niños, tenemos churre en el corazón, ese churrecito. Muchas veces yo les pongo el ejemplo que cuando tú barres una casa y pasas de un lado al otro, de aquí a un rato, ya está la casa llena de polvo. Así es nuestro corazón, que de cuanto en cuanto, de cierto tiempo, ya enseguida se va llenando del churre del pecado, del churre de las malas acciones que hacemos. Entonces nosotros cuando salimos a la calle o estamos dentro de la casa, no podemos pasar el día trabajando, no sé, los niños jugando, las personas haciendo alguna acción, algún trabajo o ejercicio físico, lo que esté haciendo, cocinando, trajinando en la casa. El caso es que nos sudamos, nos ensuciamos. Y después siempre vamos al baño. Y nos bañamos con agua y con jabón. Pero eso lo único que va a hacer es quitarnos el churre que tenemos fuera. Y es lo que yo siempre le decía a mis niños. ¿Y qué nos puede quitar el churre que tenemos dentro? ¿De qué manera nos quitamos ese churre que tenemos dentro? Bueno, pues en la palabra de Dios, en Primera de Pedro 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir, como yo le explicaba a los niños, y se lo explico a ustedes a ver si lo entienden, la sangre de Cristo viene siendo el jaboncito que va a limpiar nuestro corazón de todo ese churre que siempre tenemos de alguna manera o de otra. Por eso que siempre es necesario buscarlo a Él, a Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios Padre y los hombres, nosotros los seres humanos. Entonces la sangre de Jesucristo es el jaboncito que te va a limpiar tu corazoncito de todo pecado. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes ser tú limpiado? Sencillamente se lo puedes pedir a Dios. Le pides que tú quieres ser limpio de toda esa suciedad que te separa de Él. Que tú quieres aceptar a Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito Hijo, como Señor y Salvador de tu vida. Y además de eso, que te arrepientes de todo pecado y le pides perdón. Porque cuando nosotros cometemos pecados tenemos que pedirle perdón a Dios. Y también pedirle perdón a aquellas personas que hemos hecho daño, que hemos dañado, que hemos herido cometiendo esos pecados. Entonces, Dios es santo, santo, santo. Dios te creó a ti, me creó a mí, creó a toda tu familia, creó a toda mi familia, creó a toda la humanidad. Dios nos ama, me ama a mí, te ama a ti, ama a toda tu familia, ama a toda mi familia, ama a toda la humanidad. Y por ese amor tan grande que Él tiene, dio a su Hijo Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Las cosas malas que hacemos, decimos, pensamos, albergamos en nuestro corazón, escuchamos, vemos, ¿verdad? Hablamos, que a Dios no le agrada. Si se me queda algo, usted lo puede agregar ahí. Las malas intenciones, ¿verdad? Todo eso es pecado. Entonces, cuando tú le pides a Dios
que tú deseas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que tú quieres que Él sea el Rey de tu corazón, entonces Jesucristo entra a tu corazón y limpia tu corazón de todo pecado. Él va a estar haciendo un trabajo, la obra milagrosa, va a estar haciéndola ahí en tu vida de poco a poco. Hay diferentes formas, porque muchas veces Dios ha cambiado a las personas así, porque Él lo quiere y es su voluntad. Y lo ha hecho así y ha dado un giro de 180 grados visiblemente en muy poco tiempo. Ahora, en la mayoría de las personas, Él se pasa más tiempo trabajando donde Él quiera hacerlo. Y va a ir cambiando tu carácter, va a ir cambiando tu visión, va a ir cambiando tu entendimiento, porque te vas a dar cuenta que antes no entendías lo que era bueno y lo que era malo. Y vas a ir entendiendo lo mucho que te ha cuidado y te ha guardado para que tú llegues a este día de hoy, que tú puedas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, si tu corazón fue abierto para aceptar a Jesucristo, no es que te abras el corazón así, no. Muchas veces decimos, yo tengo cerrado el corazón para fulana, para fulano, para una persona, para otra. Quiere decir que no lo dejamos entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú dejes entrar a Jesucristo a tu vida, a tu corazón, para que Él sea el Rey y Señor, el dueño, tu Salvador, a partir de ese momento tú vas a empezar a disfrutar de la vida eterna, porque Él te va a regalar esa vida eterna. Y vas a ser sellado con su Espíritu Santo. Vas a ser sellado con su Espíritu Santo. Y en ese momento vas a recibir la salvación que no se pierde. La salvación no se pierde. Y le explico y me voy a extender un poquito más. Si tiene hijo, o en caso mío, yo que soy la hija de mi mamá y mi papá, pero bueno, ya mi papá está fallecido, de mi mamá que está viva, si me porto mal, yo no dejo de ser hija de mi mamá. Mi mamá me va a regañar, me va a requerir, me va a castigar, me va a disciplinar, pero no voy a dejar de ser hija de mi mamá. Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios y le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, yo me sé el versículo, pero lo quiero leer aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir poder, de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú eres un hijo, cuando has aceptado a Jesucristo, Dios te da el poder de ser hecho un hijo de Dios. Si tú has aceptado a Jesucristo a partir de este momento, tú vas a ser un hijo de Dios, eres un hijo de Dios y tienes la plena seguridad que no vas a dejar de ser hijo de Dios por portarte mal. Lo que Dios te va a disciplinar como padre cuando te portes mal, cuando hagas lo que no tienes que hacer, cuando cometas pecado, Dios te va a disciplinar porque Él es un buen padre. Y a los que ama, disciplina. Y por su amor es que Él te va a disciplinar. Bueno, ya que hemos pasado a la parte de que tu corazón ha sido limpio, que aceptaste a Jesucristo y tu corazón ha sido limpio, ahora la otra parte que viene es que Dios no quiere que te quedes así nada más. Ya acepté al Señor Jesucristo, ya estoy bien, estoy aquí en mi casa, estoy bien. No. Dios quiere que tú crezcas. ¿Que tú crezcas en qué? En su palabra y conocimiento de su palabra y crecimiento espiritual. Y para eso, ¿qué debes de hacer? Leer la Biblia todos los días. Leer la Biblia, una pequeña porción, un capítulo. Lees la Biblia. Lo otro que puedes hacer es orar, hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Como mismo yo estoy hablando así contigo, pero con reverencia, porque Dios es todopoderoso, Dios es sublime, omnipotente, omnisciente. Con reverencia. Dios es santo, santo, santo.
Y hay que tener reverencia delante de Dios. Hablar con Dios y contarle tus problemas, tus preocupaciones, tus preguntas, esas dudas que tienes, lo que no entiendas de la palabra de Dios. Dios es maravilloso. Cuando empieces a leer la palabra de Dios te vas a dar cuenta. Porque cuando no entiendas algo y se lo preguntes, vas a ver cómo Él te va a dar el entendimiento de una manera asombrosa, de una manera que solamente lo puede hacer Él. Después de haber leído, dice, vamos a hacer un ejercicio como yo lo hago con mis niños. Orar es orar a Dios. Hacer así, leer la palabra de Dios, congregarte. Quiere decir que debes de ir a la iglesia. Dice la palabra de Dios, no os dejaos de congregados como algunos tienen por costumbre. No debes dejar de congregarte. Busca una iglesia que tenga una sana doctrina. Una sana doctrina. No una iglesia llamada iglesia, templo. La iglesia somos nosotros que hemos creído en Cristo. El templo es el lugar de construcción. No te reúnas en un lugar donde lo que hacen es un show, porque lo que están haciendo hoy en día muchos es un show, pero no están adorando a Dios. Pídele a Dios que te guíe a la iglesia que Él quiere que tú estés, donde se predique la sana doctrina. Y lo otro que debes hacer es hablar con Dios, orar, leer la Biblia, congregarte y decirle a otros lo que Dios ha hecho contigo. Quiere decir, yo estoy haciendo hoy esto. Te estoy diciendo lo que Dios ha hecho conmigo. Me salvó. Me salvó de mi pecado. Y ahorita estaba yo reflexionando con mi mamá de cuántas cosas me ha salvado el Señor. Me salvó hasta de mí misma, de todos los errores que yo pude haber cometido. He cometido errores, pero de los que pude haber cometido que me hubieran podido ser bien graves para mi vida. Ahorita yo hacía una reflexión y le doy gracias a Dios por su salvación tan grande. Le estaba recordando de cómo yo era impulsiva. Le estaba diciendo cómo yo era de impulsiva. Cuántas veces arriesgué mi vida. Cuántas veces estuve delante del peligro y Dios no permitió que me pasara nada. Y cuando hoy yo miro atrás, yo digo gracias, Señor. Aun cuando todavía Dios no me había convertido, porque Dios es quien convierte el alma, lo dice su palabra y yo le creo, aún así Él me estaba cuidando desde antes me estaba cuidando, porque me hubieran pasado muchas cosas. Para terminar, quisiera decirle como a modo de testimonio, hace muchos años, teniendo yo 14 años, casi al cumplir los 15, tuve un accidente donde una guagua me atropelló. Y no sé si verán esta cicatriz que tengo aquí, esta que tengo por aquí, esta cicatriz que es una fractura de codo. Aquí tuve una fractura de clavícula que me soldó mal, de fémur también. Y en fin, estuve bien grave. Que los médicos dijeron que me daban 3 días. 3 días para que ya mandaron a buscar a toda mi familia, las reunieron. Le dijeron que se despidieran de mí, que me daban 3 días de vida. Pensaban también al principio que estaba reventada por dentro porque la guagua venía a un impulso y yo crucé sin mirar. Salía de la escuela de un tecnológico y crucé sin mirar y tuve ese accidente tan grande que crucé sin mirar. Y bueno, si estoy aquí, estoy por la misericordia de Dios, por su gracia infinita. Por su gracia infinita. Esta parte de la cabeza la tenía de una forma casi que deformada así, que dice el chofer de la guagua, nos dijo de que había abollado esa parte ahí. Es como decir, eres muy cabecidura, pero esa parte se me había hasta medio que deformado. Los médicos le dijeron a mi mamá que si yo me quedaba viva me quedaba loca. Y ahorita haciendo los recuentos de cuántas locuras cometí, que me pudieron haber costado la vida, pero Dios en su infinita gracia siempre me salvó. Siempre me tuvo presente porque Él quiso, porque tengo que decir así que fue porque Él quiso, no era porque yo me lo mereciera ni nada por el estilo, disculpen. Entonces toda mi familia vino
Habló conmigo, vino en forma de despedirse y demás. Estuve con convulsión cerebral 15 días. A los 15 días desperté. Desperté de lo que es, volví en sí, porque despierta estaba. Y entonces me doy cuenta, mi mamá se da cuenta porque estaba viendo una novela que ponían allí en el hospital el televisor, y ese último capítulo, una mujer que hace un hecho X y da un grito. Y un grito fue, en ese grito que dio esa mujer, ese grito, en ese momento fue que hubo un letardo que Dios hizo que volviera en sí. Y cuando vuelvo en sí, miro ese televisor y miro a mi mamá al lado y me veo como estaba enyesada completa aquí este brazo, y para abajo tenía un aparato estirándome el pie. Por poco pierdo el pie porque tuve una herida muy grande en el pie. La herida se me infectó y demás. Y al verme así empecé a llorar y le empecé a preguntar a mi mamá que qué me había pasado. Y mi mamá ahí se da cuenta que sí volví en sí. Entonces estuve 15 días con convulsión cerebral. Hablaba de disparate cantidad. Decía cosas incoherentes. Mi mamá todo el tiempo, yo le decía a mi mamá que mi mamá no era mi mamá, porque no la reconocía. A mis hermanos, a mi familia, yo no los reconocía en realidad. Reconocía a una sola persona, un amiguito mío hace muchos años, un extranjero que se fue hace muchos años, que me quería como una hermana, como su hermana chiquita. Fue uno solo el que reconocí, pero a las demás personas nadie más reconocí. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Cuán grave estuve y cuán grande es Dios que me salvó. También han habido más hechos en mi vida que puedo decirle que Dios me ha salvado. Pero bueno, hoy lo voy a concluir con eso. Dios no se dio por vencida conmigo. Dios tenía un plan perfecto, tiene un plan perfecto para con tu vida. Y Él quería que yo fuera salva, y también quiere que tú seas salvo. También quiere que tú aceptes a su Hijo como Señor y Salvador, y que puedas tener vida eterna y disfrutarlo. Y que se cumplan sus planes y sus propósitos en tu vida. Hoy te prediqué la palabra de Dios. No tienes excusa. No puedes decir que no conocías la palabra de Dios. No puedes decir de que Jesucristo, no sabías que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por ti, para que lo aceptaras, para salvarte de tus pecados. Y el pecado, que es todas las cosas malas que hacemos, decimos y pensamos, y albergamos en nuestro corazón, y vemos y oímos, que a Dios no le agrada. Tienes la decisión hoy para que dejes eso a un lado y aceptes a Jesucristo. Te digo, esto no es casualidad. Estoy hace días por hacer este video. Quizás hoy me he demorado un poco más. Estoy hace días por hacer este video. Y es porque Dios me ha inquietado para predicar el Evangelio y para que tú veas este video, para que lo escuches, para que sepas que Dios te ama. Que si tienes algún problema en tu vida, si tienes alguna enfermedad, Dios te puede sanar si quieres, y es su propósito. Dios puede resolver el problema que tengas. Dios no es que haya venido a resolver problemas. Dios puede resolverlo porque Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es el Todopoderoso. Lo puede hacer. Pero si no lo hiciera, como lo estás pensando tú, déjame decirte que sí lo va a hacer como lo está pensando Él, y su voluntad es agradable y perfecta. Así que es mejor que la tuya y que la mía. Y dice la palabra de Dios, y yo le creo, que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son de paz, para dar el fin que esperáis. Quiere decir que los pensamientos de Dios para con nosotros, para con tu vida, es de paz. Así que confía en Él, confía en sus pensamientos para contigo, confía en su propósito para tu vida. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, disfrutarás de la vida eterna, no irás al infierno y podrás ser un instrumento de amor en las manos de Dios, un instrumento suyo útil, un vaso útil. Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos mis seguidores, a todos les amo, les mando muchas bendiciones, y casi siempre estoy tratando de terminar mis videos diciéndole esto, porque esto es una oración mía y es lo que me supera en medio de todas las pruebas. Dios es maravilloso y vaya, siempre me sorprende. Deseo que Dios te sorprenda con una alegría tan grande que supere todo el sufrimiento que estés pasando, toda la preocupación que estés pasando, toda enfermedad que puedas estar pasando.
que deseo que Dios te sane, que sane cualquier familiar tuyo que esté enfermo, cualquier amigo, cualquier persona que pueda estar viendo este video y que esté enfermo. Deseo que Dios lo sane. Le pido a Dios porque te sane. Y si es tu voluntad, lo va a hacer. Pero tienes que creerlo con fe, sin dudar. Deseo que Dios te regale esa alegría tan grande, que supere todo lo que estés enfrentando, todo lo que has enfrentado todo este tiempo. Deseo que Dios te regale esa alegría tan grande, que supere todo eso y que Dios te sorprenda de tal manera que te quedes boquiabierto. Lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Bendiciones, dale like, suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte con otros. Te espero para el próximo video. Mira todos mis otros videos que también hago manualidades y comparto para que los demás aprendan. Bendiciones.